Hoy, en el canal de Brian R3, la review de Monster House, la casa de los sustos, 2006. Empezamos la película en 1983, donde durante las épocas de Halloween y en un barrio está una casa toda rancia habitada por un anciano llamado Nevercracker, que le caga que cualquier persona toque un centímetro de su césped, cosa que parece la costumbre, más porque el protagonista de esta película, llamado DJ, se dedica básicamente a acosar a ese viejo cabrón porque no tiene nada mejor que hacer. Pero bueno, con esos padres más imbéciles que su puta madre, era de esperarse a decir verdad, que precisamente, tras despedirse medio obligatoriamente de su propio hijo y atropellar a Shouder, el amigo de DJ, que comparten por cierto la misma estupidez, cuando llega precisamente este mismo, nuestro protagonista, así nada más porque sí, se pretende hacer el muy maduro por no querer ir a pedir dulces. Pero para su desagradable sorpresa, por andar jugando como el culo al básquetbol, el balón nuevo de Shouder se va directo hacia el puñetero césped de Nevercracker, y a los 2 segundos de que DJ pise un nanómetro de ese lugar, sale este cabrón para meterle un buen susto a este mismo, por actuar como lunático, evidentemente. Pero al pobre Nevercracker le acaba saliendo contraproducente todo esto, porque por exaltarse demasiado le acaba dando un infarto, y como ven que la ambulancia no lleva sirenas prendidas, suponen que este ya se fue para el otro barrio por culpa del inútil de DJ, que tras este supuesto asesinato ahora tiene que tener de grano en el culo a su niñera, que probablemente le dé duro a la piedra, por lo que a raíz de esta random y de haberse también llevado la llave de Nevercracker así porque sí, ahora empieza a tener remordimiento por lo que hizo, aunque bueno, quien se provocó eso fue el mismo Nevercracker, pero pues XD. Pero las sospechas de que algo no está bien con la propia casa se acrecientan cuando a medianoche le llaman desde la misma casa, haya humo en la chimenea y aunque supuestamente no haya nadie, y más cuando el novio de la niñera, que seguramente es igual de marihuano que ella, acaba siendo tragado por la casa, cuando ésta le tendió una trampa con un objeto que él perdió cuando era niño. Mientras esto pasaba, el propio DJ en una construcción se reúne con Shouder para decirle que piensa que Nevercracker o su espíritu se planean vengar de este mismo por lo que vio en la casa, con lo cual Shouder no se lo cree del todo, pero a cambio de que si vayan a pedir dulces, acepta ayudarle a investigar la casa, confirmándole en toda la cara que sí tiene razón cuando pretendía tocar el timbre con sus manos, ya que ahí la casa le muestra su verdadera forma, y con una alfombra roja actuando como si fuera su lengua, por poco se los acaba tragando, dándoles tremendo susto para salir corriendo y refugiarse en su cuarto. Después, al día siguiente, ahora tenemos otro personaje importante relativamente hablando, en este caso una niña exploradora llamada Jenny, que llega a tocarle los ovarios a la niñera por tratar de venderle unos dulces con tremenda estafa, mientras que estos dos inútiles se la pasaron toda la puñetera noche espiando la casa sin siquiera salir al jodido baño. Y como estos son adolescentes sin ninguna clase de afecto femenino, se quedan embobados viendo como Jenny pasa por la calle y después va directo a la trampa de la casa, que nos muestra que prácticamente toda la superficie de ese terreno puede manipularlo, aunque mínimo acaba salvando esta misma para que Shouder se coma tremendo regaño de su papá por escaparse a medianoche de la casa. Pero ignorando ese pequeño contratiempo y después de confirmar el punto de que estos estúpidos no saben interactuar con una mujer, le dicen básicamente los potenciales delitos que han estado haciendo y de paso volviendo a observar como la casa no perdona a quienes pisan el jodido césped, sea quien sea, por lo que la mejor idea que se les ocurre es llamar a la policía por lo que va a pasar cuando los niños vayan en la noche a pedir dulces. Pero cuando llega esta misma demuestra que en este tipo de películas el 99% de los adultos son tremendos subnormales, además de actuar como la policía tercermundista típica, ya que aparte de tener la misma inteligencia que una piedra, evidentemente no se creen absolutamente nada de lo que estos seres le pretenden decir, además de que la casa no es tan estúpida para delatarse en presencia de cualquier adulto. Así que lo mejor que se les ocurre para lidiar con esto es ir con un friki llamado Skull para contarle el problema que tienen. Básicamente este ayuda a los protagonistas para proporcionarles la conveniente idea para enfrentar a este monstruo, que en este caso es una casa poseída por un alma supuestamente. Lo mejor sería atacar lo que represente al corazón para matarla de una vez. Así que tras darle esta información y darse cuenta de que el corazón sería la caldera básicamente, siendo únicamente accesible por la chimenea, lo que pretenden hacer es un cebo con medicina para adormecer a la casa y así apagar el fuego desde adentro en persona, robándose el pendejo de Shouder algunas medicinas, después entre todos fabricándose un muñeco todo rancio y unas protecciones para precisamente poner en marcha su cagada de invento, que
parecía salir increíblemente bien a pesar de su sencillez, hasta que nuevamente que a los policías toca pelotas para cagarles el puñetero plan, porque convenientemente llegan en el momento antes de que la casa se tragara la trampa que hicieron estos, para básicamente meterlos a la patrulla así por las risas. Pero como estos mismos son tan estúpidos, especialmente el nuevo de la pareja, se meten al terreno para que la casa utilice los árboles como extremidades, se devora estos dos y haga lo mismo con la patrulla, por lo que básicamente nuestros protagonistas consiguen su objetivo de entrar a la casa de otra manera y por culpa de los putos policías, pero pues al menos lo consiguieron, y también por poco ser triturados. Pero una vez la misma casa regresa a su estructura normal y que no se entere que están adentro, aprovechan que se duerme para explorarla muy por encima, viendo que Nevercracker tiene explosivos en la casa, además de enterarse de que tiene una esposa, la cual se piensa por ahí de que fue asesinada por ese mismo. Por poco el imbécil de Shoulder caga las cosas por hacer que todos disparen agua a lo que sería la úvula, al creer que esta cagada era el corazón. Pero aparte de haber creado probablemente uno de los mejores chistes en toda la industria de la animación, cuando querían seguir su camino por la casa, al final acaban cayendo por un agujero hasta el sótano de la misma, donde se encuentran todas las mierdas que caían en el césped de Nevercracker. Pero también ven una jaula que consiguen abrir por la llave que se le cayó a Nevercracker, donde estaba el cuerpo petrificado de Constance, la esposa del mismo. Aunque como ya se está acabando el tiempo de la película, el ritmo por la puta cara se empieza a apresurar porque bastantes cosas empiezan a pasar así nada más porque sí. La primera de ellas es que por andar curioseando en este lugar, el imbécil de DJ cae sobre el cadáver para romper la base de cemento y solamente dejar expuestos los huesos evidentemente, alertando de nuevo a la casa, con lo cual tratan de ocultarse en medio del mar de juguetes hasta que nuevamente Shoulder hace sus típicas estupideces para que al final sean descubiertos él y Jenny, y al poco tiempo también el mismo DJ, utilizando nuevamente a la úvula para hacer que la casa vomite y así salvarse de hacerse mierda por esa cagada. Todo esto es un conjunto, hace que Shoulder se quiera ir del lugar así nada más porque sí, y a pesar de casi cagar los planes 50 veces por sus pendejadas, hasta que DJ casi es atropellado por la ambulancia, donde resulta que Nevercracker vuelve de ella porque lo del infarto no fue tan grave después de todo, quitando que la casa se pone feliz al ver que este mismo regresó, pero por insistencia del propio DJ, ahora Nevercracker nos revela la historia detrás de todo esto que se está pasando, ya que cuando era más joven fue al circo a ver a la propia Constance, que era usada como fenómeno de circo. Ahí se enamoró de ella y al final la liberó para formar un matrimonio. Tiempo después empezó a planificar la construcción de la misma casa que vemos, y aquí se explica por qué Nevercracker a cada puto rato corría a la gente de su propiedad, ya que la misma Constance odiaba a los niños, y más cuando era época de Halloween, y estos mismos hacían las típicas formas pedorras pero de manera muy XD, lo cual en un ataque de ira por la puta cara provocó que esta se tropezara cuando el mismo Nevercracker trató de calmarla, y al final se acabó cayendo hasta el fondo de la misma casa y fuera cubierta por el cemento como vimos precisamente, con lo cual su alma se transfirió no sé cómo a la estructura por obra del señor, y así cada Halloween tenía que ponerse todavía más gruñón para evitar que algo malo pasara evidentemente. Con todo esto DJ insiste en que la deje ir para liberarse de esta carga evidentemente, al ver que no estará solo si eso llegara a pasar, lo cual provoca que esta misma ahora sí tome una forma mucho más grotesca y salga del terreno para perseguir a estos cuatro encabronada. No, lo siguiente, no sé por qué no alertando a nadie, aun cuando seguramente ha hecho mierda a la mitad de la calle y no haga poco ruido precisamente, teniendo que hacer gran parte del trabajo el pobre señor Nevercracker recién dado de alta, consiguiendo distraerla por las putas risas para tratar de encender un cartucho de dinamita que se sacó del culo, aunque no lo logra y casi se lo come, aunque con ayuda de estos seres inútiles y una máquina de construcción lo evitan para que este mismo le dé a DJ el cartucho para seguir con el plan inicial de explotar la casa. Ahora estoy haciendo algo de utilidad del pendejo de Shoulder al atraer a la casa más cerca de las grúas, pareciendo que no era necesario el plan con la dinamita, porque la casa al caerse por el precipicio se hizo mierda evidentemente, porque como buena casa de gringos tenía que ser de madera evidentemente, aunque al final se volvió a rearmar de una manera todavía más grotesca, para seguir con lo que planeaban evidentemente. DJ y Jenny subiendo hasta lo más alto de la grúa para que, motivado por su primer beso, y con algo también de suerte para salvar el culo a Shoulder, ahora sí DJ lanza el cartucho en la chimenea para destrozar por completo la casa por fin evidentemente, con lo cual el alma de la propia Constance finalmente se libera, y también el propio Nevercracker tras 45 años de estar sufriendo una tortura bastante fuerte, lo cual irónicamente lo pone un poquito bastante feliz, tanto para devolver todas las cosas que se chingó y así en una casa donde vivir evidentemente, por lo que tras confirmar que estos dos tienen la misma inteligencia que afecto femenino y que Shoulder no sirve absolutamente para el básquetbol, lo más importante es que dejen de hacerse los muy maduros tras todo lo ocurrido e ir a pedir unos dulces como lo dicta la época de Halloween evidentemente. Pero en fin, y con esto finaliza la película.
Esta review, que estaba 100% terminada pero que jamás fue subida, pues prácticamente contaría como otro remake más tirando a remaster, al solamente modificar ligeramente el guión hecho en 2024 y reeditar toda la review. Pero pues en fin, ahora sí, como parte de este contenido que quedó pendiente del año pasado, pues he aquí esta película, como una especie de terror de este año evidentemente. Y a nivel general es sumamente interesante, ya que a pesar de pertenecer al género de animación, tiene aspectos bastante curiosos que hacen que sea perfecta para disfrutar en estas fechas y en general, y para obviamente tener su respectivo análisis en este canal, aun cuando bastante de sus aspectos no sea la quinta maravilla del universo evidentemente, pero no quita que a nivel general es una muy buena película. Precisamente, como siempre lo hacemos en este canal, empecemos esta parte final de la review con los típicos aspectos, el guión, su estructura y demás cosas relacionadas obviamente, que aquí es donde probablemente flojea bastante. A ver, tampoco me voy a poner a sobreanalizar una trama que de por sí pretende ser sencilla y principalmente intenta entretener al público objetivo, que serían los niños y adolescentes, pero pues para complementar a la típica estructura que sigo en todas mis reviews, tengo que destacar que sí cuenta con alguna que otra conveniencia, clichés medio sencillos y un ritmo que a partir de la mitad se va apresurado, básicamente porque no pretenden hacer que la película durara más de la típica hora y media. No quita que igualmente sea entretenida, cuente con una atmósfera increíblemente inadecuada para hacer una película de terror. A ver, tampoco aquí es un viernes 13, pero pues ya saben a qué me refiero, y sobre todo desarrolle todas sus tramas adecuadamente, incluyendo algunos plot twists por el medio que fortalecen este aspecto, que aunque repito, no es perfecto, pero tampoco debería de serlo, ni la propia película lo intenta, a decir verdad, porque se llega a tomar bastantes libertades al ser también una película de comedia enfocada a los públicos más jóvenes evidentemente, por lo que aún con esas ligeras fallitas y que sea lo peor entre comillas de esta película, no está nada mal, al igual que los personajes evidentemente, los cuales son realmente el punto más interesante a mi consideración, ya que aunque sean una considerable cantidad, realmente son pocos los cuales tienen una inferencia en la historia y que tengan sus respectivas cosas a comentar evidentemente. Empezando precisamente con estos individualmente, el protagonista principal, que en este caso es DJ, pues la verdad cumple su rol perfectamente. No es tan pedante, a pesar de tener que convivir con figuras aleatorias bastante inútiles, y aun cuando llega a tener sus momentos muy XD, básicamente por su edad, no quita que es el detonante de la historia principal por ser básicamente un acosador de mierda, y si va teniendo su evolución con respecto a su postura de cómo ve al vecino que precisamente acosa, irónicamente madurando su actitud, como tanto decía al principio de la película. Dentro de los más importantes también tenemos a Shouder, que es particularmente mi personaje favorito, ya que aun cuando no deje ser el amigo del protagonista y básicamente el alivio cómico de la historia, sus cagadas indirectamente sirven para seguir explorando el trasfondo principal con la puñetera casa, y pues también sufre un leve cambio de actitud al final de todo. Se complementa también su estupidez y falta de interacción con las mujeres al tener un amigo igual que él. Dentro de esta misma línea, Jenny pues también cumple un rol tal vez más secundario, simplemente para dar algunos datos para el beneficio de la trama, demostrar también este punto de estos dos y poquito más, algo que se impulsa bastante por aparecer bastante tarde y no hacer mucho más allá de esto mismo, pero mínimo sirve para lo que el guión nos quiere contar, y nuevamente recalcar que ambos son lo opuesto a tener afecto femenino evidentemente. Aunque a nivel general el mejor sin duda alguna es Nevercracker, precisamente al tener el mejor desarrollo a lo largo de la película, aunque al principio sea más visto como un antagonista y sea el foco principal de gran parte de la historia, este mismo es su fuerte. Al principio ser presentado como un viejo cagapalos y loco con una casa embrujada, pero al final la razón por la que vivía ahí actuaba de esa manera y ocultaba una historia trágica en su sótano. Literalmente es lo que en su conjunto pues las acciones de los protagonistas lo hacen ver que estuvo involucrado en una relación bastante tóxica y bastante extraña, así consiguiendo muy a su pesar liberarse de toda esa carga para seguramente cambiar en el futuro y redimir las malas acciones entre comillas que hacía por el bien común. Todo en su conjunto lo vuelven un personaje muy interesante y el mejor desarrollado de toda la historia, aun con los poquitos minutos que tiene entre comillas, pues bueno, están bastante bien. Del resto pues la verdad simplemente es para rellenar medio XD, comprobar que DJ tiene una vida de mierda y pues poco más la verdad, por lo que en su conjunto de aspecto, a pesar de también ser sencillo, sí está mejor elaborado evidentemente, aun con algunas leves fallas de por medio evidentemente, además de complementarse con las buenas actuaciones de Mitchell Musso, Sam Lerner, Spencer Luke y Steven Buscemi respectivamente, lo cual vuelve a comprobar que esta parte sí tiene más con qué defenderse a pesar de su sencillez entre comillas. Ya por último, en lo técnico visual, algo particularmente de este largometraje es, junto con otras películas de la misma línea, es usar la captura de movimiento para animarse, junto con la interpretación de los actores en vivo. Por eso no dije actuaciones de voz simplemente, sino actuaciones en general. Pero contrario a películas como El Expreso Polar, que usan este mismo estilo de animación, pero sí llegan a generar el famoso síndrome del valle inquietante, los diseños más al estilo caricaturesco
caricaturesco ayudan mucho a contrarrestar este efecto, como en otras series animadas que también usan la misma técnica, lo cual genera todavía más mérito a pesar de llegar a ser medio perturbadoras y notarse ya el paso del tiempo. Aunque esto ayuda precisamente a complementar ese ambiente y lo de terror para que sí entre bastante bien dentro de esa categoría, que puede ser inclusive mucho más explícito, de no ser por las escenas entre medio de los créditos donde los comidos por la casa al final fueron asesinados, que fueron casi agregadas al último minuto para intentar bajar la calificación a una más baja. Todo esto sumado a una muy buena banda sonora y ser una muy buena fábrica de memes con sus momentos y chistes realmente cagados, hacen que este trabajo se haya sido tan bien hecho a pesar de sus cagaditas, que no opacan obviamente a lo que ya hemos visto, que es bastante bueno, a decir verdad. Pero pues en fin, pues poco más que comentar, así que en conclusión, Monster House, la casa de los sustos, es una muy buena película, pero bastante extraña en muchos apartados. No necesariamente quiere decir que esto sea un insulto para la industria de la animación, ya que a pesar de tener una historia bastante sencilla y poco original a decir verdad, sus personajes carismáticos, trasfondo y atmósfera que dan más terror que muchas películas más elaboradas de este género, aspecto técnico visual que precisamente contribuye a esa aura tan perturbadora, y sobre todo ser bastante complicadas de realizar, es todo lo que hizo que sea tan icónica para estas fechas. Y aun cuando no haya sido un rotundo éxito comercial, como precisamente un clásico para estas fechas y un producto de entretenimiento a nivel general, es una muy buena opción, por lo que si buscas una película sencilla y entretenida para esas fechas, personajes carismáticos, eres un interesado por ese tipo de animación, ya no tan común a decir verdad, o por cualquiera que sea el motivo, es una muy interesante opción a considerar, la cual por supuesto que sí te puedo llegar a recomendar para estos y todos los casos, a decir verdad.